Hola a todos. Vamos a platicar hoy sobre las técnicas de infiltración articular. Ya me conocen, soy Juan Canoso y para mí es un honor haber sido invitado al 10º Congreso Nacional de Reumatología de El Salvador. Cuando uno va a hacer una punción articular, hay que explicar a la paciente, esta es una palabra que yo inventé porque es a la paciente por qué sugieres inyectar. Usa anestesia local en procedimientos predeciblemente dolorosos. La higiene, la iluminación y la posición del paciente son fundamentales. Y si existe la posibilidad de sepsis, no apresures la inyección. Hay varios requisitos para la infiltración articular. Primero, conocer la anatomía general de la articulación. Segundo, asegurar que vas a inyectar la articulación correcta cuando hay dos articulaciones muy próximas. Por ejemplo, la radiocubital muy próxima a la radiocarpiana y la del tobillo muy próxima a la articulación subtalar. Otra pregunta es si hay alguna arteria o un nervio en la trayectoria de la aguja. Eso puede ocurrir en la risartrosis, o sea, la artrosis de la primera articulación carpometacarpiana, donde está la arteria radial, y en el túnel del tarso, donde hay varias estructuras. Hay que comprender también que las infiltraciones esteroideas solo son útiles a corto plazo. En la artritis reumatoide, la espondiloartritis y la gota, son muy útiles las infiltraciones articulares porque sirven como puente y ayudan no solo a controlar las articulaciones rezagadas, sino que también por la absorción sistémica del esteroide, tienen también un efecto beneficioso general. Y la anticoagulación dentro de límites terapéuticos de ninguna manera contraindica el procedimiento. En cuanto a los tejidos blandos, los requisitos son asegurar por inspección, palpación y movimiento de la estructura que uno va a infiltrar, asegurarse que es esa estructura. Cuando son estructuras muy superficiales, como en la tenosinovitis de Dequervain, hay que evitar que el esteroide se extravase y vaya al tejido celular subcutáneo. Y no inyectes compartimientos que son muy tupidos, como por ejemplo la corredera bicipital, el túnel del carpo o el túnel del tarso. Hay mejores maneras de infiltrar esos compartimientos desde un sitio proximal. Comencemos con el dedo y pulgar en gatillo. Es el dedo que se traba al flexionarlo y se destraba al extenderlo. La obstrucción predomina al despertar. Su curso es fluctuante, generalmente progresivo, y en casos avanzados duele al destrabarse y lo que es peor, que el dedo comienza a semiflexionarse en su conjunto. Para destrabar el dedo con menor dolor, siempre es importante extender primero la interfalángica distal. Una vez que lo han logrado, es fácil destrabar el dedo y con poco dolor. Finalmente, por palpación, se puede palpar la polea digital responsable, que se siente engrosado. Y en casos, por ejemplo, de que se traba el tercer dedo y se puede identificar perfectamente el sitio donde se traba, si uno examina los otros dedos, va a notar con frecuencia que la polea A1 está también engrosada en otros dedos. Vemos aquí el sistema de poleas. Es un sistema que parece complicado, pero en realidad
no lo es. Casi siempre la obstrucción tiene que ver con la polea A1, que está sobre la articulación metacarpo-falángica, pero a veces es la polea A2 y a veces la polea A0. ¿Qué es la polea A0? Muchas veces no se le encuentra en las publicaciones. Es simplemente el ligamento transverso superficial de la fascia palmar. Ese sitio es muy importante en el dedo en resorte, sobre todo cuando hay una falla de tratamiento inyectando o seccionando la polea A1. Hay un ejercicio que se ha propuesto para ampliar las poleas en casos precoces de dedo en resorte. Aquí vemos abajo horizontal el hueso metacarpiano y a 45 grados está el dedo extendido. El examinador, que está marcado con un rectángulo azul, opone la flexión del dedo en la metacarpofalángica. Ese esfuerzo de flexión opuesto por el examinador, como ven ustedes, actúa sobre la polea A1 y aún la polea A2 con un vector que separa la polea de la articulación metacarpofalángica. Sosteniendo esa posición por un rato y después volviéndolo a hacer, es muy claro que tiene un efecto favorable sobre casos precoces. En casos avanzados, dudo que sirva. La infiltración en el dedo en gatillo, como le indica el título, tiene que ser extrasinovial, no es dentro de la sinovial. Y para ello, las guías son los surcos transversos palmares. Aquí vemos cómo se inyecta para el índice, para el medio y para el anular, basado en los dos surcos transversos palmares. Para el pulgar, las guías son los huesos sesamoideos. La aguja se inserta hacia el espacio entre los dos sesamoideos y se inyecta a baja presión. En la tenosinovitis reumatoide, el asunto es distinto. ¿Cómo se diagnostica? Aquí tenemos en el primer cuadro, arriba a la izquierda, la mano extendida, mostrando que hay una ligera tumefacción en la base del hueso del dedo índice, en la parte distal de la palma. Cuando la paciente intenta flexionar el índice, queda un espacio entre la palma y el dedo. Si el examinador presiona el dedo, entonces el pulpejo del dedo contacta la palma sin dolor. Es decir, la flexión pasiva es insuficiente, pero la flexión ayudada por el examinador logra la flexión completa sin dolor. Eso indica que se trata de una tenosinovitis. En este caso, se inyectó el dedo y a los pocos días se logró una flexión completa del dedo. Otro síndrome muy común, como ustedes saben, es el síndrome de De Quervain, y eso es una tenosinovitis estenosante del primer compartimiento dorsal que está, digamos, en la cara radial del radio, donde vemos el abductor largo del pulgar y el extensor breve del pulgar, están ahí en una vaina que puede estar o no segmentada. En las fotos a la izquierda, en el panel superior, muestran el extensor largo del pulgar, ese no está implicado. Cuando el paciente mueve el pulgar en sentido palmar un poquito, aquí vemos el extensor corto del pulgar. Este es el tendón que está atrapado en el primer compartimiento. Y cuando el pulgar se desplaza en sentido palmar,
vemos el abductor largo y aquí arriba el abductor corto. Ese no tiene nada que ver con el síndrome, aunque está en el compartimiento afectado. El diagnóstico se hace con facilidad con la maniobra de Finkelstein y vemos aquí la vaina que contiene esos dos tendones, que es el primer compartimiento dorsal, ligeramente distendida con un poquito de lidocaína. Siempre aconsejo utilizar un poquito de lidocaína para distender la vaina. Si ustedes lo logran, se cambia la jeringa por otra que contiene el esteroide y así logran ustedes una inyección intrasinovial. Si la inyección por casualidad revienta la vaina, por lo cual nunca hay que inyectar cantidades grandes de esteroide ni de anestésico, entonces en ese sitio se va a producir una mancha hipopigmentada que va a demorar 1 o 2 años en volver a pigmentarse. Muy problemático para el paciente. El síndrome del túnel del carpo todos lo conocen, resulta de la compresión del mediano en el túnel del carpo. Eso ocasiona un síndrome que el paciente despierta en la noche con hormigueos en la mano, sacude la mano, desaparecen los hormigueos y se vuelve a dormir. Hay una etapa dinámica donde aparecen esas parestesias nocturnas y entre ciertas actividades. Esta es una etapa en la cual las inyecciones son muy beneficiosas. Pero si la compresión persiste, se llega a la etapa fija, donde hay dolor persistente, parestesias persistentes e hipoestesia persistente. Estos casos son quirúrgicos de entrada. Para ver los parámetros anatómicos en esta infiltración, vemos las 4 eminencias óseas en la cual inserta el ligamento transverso del carpo. Sin embargo, no inyectamos en el mero túnel del carpo. No es aquí donde se inyecta, sino que se inyecta en el antebrazo distal. Para tener una claridad sobre la anatomía, vemos aquí el hueso pisiforme, aquí el tubérculo del escafoides. Esto negro es el nervio mediano, este tendoncito finito es el palmar largo y este otro tendonazo más fuerte es el flexor radial del carpo. Vemos aquí, si consideramos las vainas sinoviales, vemos que las vainas de los dedos 2, 3 y 4 terminan poco proximal a la articulación metacarpofalángica, mientras que la vaina del dedo meñique se continúa con la bursa cubital, que es esta estructura en la palma de la mano, que se mete en el túnel del carpo y que progresa proximalmente en el antebrazo distal, unos 2 centímetros. Por el otro lado, la vaina sinovial del flexor largo del pulgar acompaña ese tendón todo el tiempo hasta unos 2 centímetros en el antebrazo distal. No sería útil infiltrar la vaina del flexor largo del pulgar, esta. Esta es mucho más grande, la vaina que se le denomina la bursa cubital, que contiene 4 tendones flexores superficiales y profundos, y es muy fácil de infiltrar buscando el lado cubital del palmar largo, que es este tendón aquí. Entonces vemos la aguja inyectada del lado cubital del palmar largo. El problema es que hay un 10 o 15% de personas que no tienen palmar largo. En ese caso, mides la distancia entre el borde cubital y radial del antebrazo distal
encuentras el punto medio y unos 5 milímetros medial o cubital. A ese punto se inserta la aguja. ¿Cuánto hay que insertar la aguja? Unos 7 milímetros. ¿Cómo sabes que estás en la bursa cubital? Porque inyectando un poco de lidocaína entra con total facilidad. Entonces se sustituye la jeringa, se coloca 1 mililitro de esteroide de depósito y ya. Las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas son un poquito más problemáticas para inyectar y yo aconsejo siempre usar anestesia, sea conferencia de anestesia o hacer una anestesia regional que es muy sencilla. He utilizado siempre un pisapapel muy bonito de vidrio que tiene un tamaño y una curvatura adecuada para causar una semiflexión de la metacarpofalángica, de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Aquí vemos una aguja ya introducida en la interfalángica proximal. Aquí he usado anestesia regional en la palma de la mano. En la risartrosis, para encontrar el sitio de inyección, tomas el primer metacarpiano, lo mueves para arriba y para abajo, te fijas dónde está la hendidura entre los dos huesos, que son el trapecio y el primer metacarpiano, y en ese sitio de bisagra es ahí donde se mete la aguja. Tienes que tener cuidado de no perforar la arteria radial, primero palpándola y luego insertando la aguja en ese sentido, ya fuera de la arteria. Es una inyección muy sencilla. Como mencionábamos, en la inyección del Dekerven tienes que inyectar intrasinovial para no causar la despigmentación. En la muñeca hay una articulación que es la propiamente de la muñeca, que es la radiocarpiana. Hay otras, pero en la artritis reumatoide son todas coalescentes. Y hay otra articulación que puede estar afectada, que es la articulación radiocubital distal, que es esta. Las dos articulaciones están separadas por este tabique, que es el ligamento triangular, que separa la radiocubital distal de la radiocarpiana. Aquí vemos el tubérculo de Lister en rojo, que es el tubérculo dorsal del carpo, muy fácil, del radio, perdón, muy fácil de palpar, y la aguja para inyectarla en la muñeca se inserta más o menos unos 2-3 milímetros distal al tubérculo de Lister. ¿Cómo sospechamos que puede estar afectada la radiocubital, sea la proximal o la distal? Muy fácil. Pídale al paciente que les muestre las palmas y los codos se juntan. Pídanle a la paciente que les muestre el dorso, los codos se separan. Este es un movimiento compensatorio de la pronosupinación. El tema es encontrar si la articulación afectada es el codo o la muñeca. Si es el codo, tendrán dolor y limitación a la movilización del codo. Si es la muñeca, tendrán dolor a la movilización de la muñeca. Pero a veces hay casos raros, como en este paciente donde vemos aquí abajo a la derecha, que era un paciente con artritis reumatoide que tenía el signo del aleteo de los codos, pero que tenía movimiento normal de codo y de muñeca. Quiere decir que en él estaba afectada solo la radiocubital distal. Entonces hay que considerar dónde está esa articulación. Encuentran el radio, encuentran el cúbito, el radio, el cúbito, meten la uña ahí, un poquitito proximal al tubérculo dorsal del radio, se inserta la aguja en forma vertical y tiene un efecto extraordinario para apagar la sinovitis en la articulación radiocubital distal. En cuanto al codo, hay un
una técnica que es la más simple de todas para inyectar, no para aspirar. Se le pide a la paciente que está sentada en la silla al lado de la mesa de examen que ponga el codo sobre la mesa de examen y le piden que haga movimientos de pronosupinación. Ustedes van a poder palpar entonces el epicóndilo humeral que no se mueve en los movimientos esos y la cabeza del radio que rota bajo su dedo. Este espacio entre el hueso que no rota y el hueso que rota es la articulación del codo. Meten una aguja de insulina con un poquito de lidocaína en la jeringa y cuando han pasado unos 7 milímetros, igualmente que en la anterior, ya entran a una cavidad donde la entrada de la lidocaína es perfectamente libre. Ya están en la articulación radiocubital proximal y ahí la articulación del codo, quiero decir, y ahí se inyecta el esteroide. Esta es la manera más fácil de inyectar el codo. Para aspirar el codo es un poquito más complicado y no ese es el sitio, pero estamos hablando de inyecciones y aquí les digo la que yo he hecho por años. En la bursa olecraniana, la única precaución es entrar la aguja por piel sana. Como ven en el panel de la izquierda, estoy entrando con una aguja un poquito alejado de la bursa, dirigiendo la aguja hacia el centro geométrico de la bola. Y aquí vemos en la derecha la hemobursa que causó esa distensión. Para la acromio clavicular, hay que considerar que tienen la clavícula en forma medial y el acromión más lateral. Cuando recorren con su dedo el borde superior de la clavícula, van a llegar a una pequeña eminencia ósea que está antes de otra pequeña eminencia ósea que está sobre el acromión. Entre las dos, colocan la aguja en forma vertical hasta que la lidocaína entra con facilidad y entonces ya saben que ahí pueden inyectar el esteroide. En cuanto al hombro, siempre utilizo la vía posterior en los últimos 27 años. Antes lo hacía siempre por vía anterior, pero como el paciente o la paciente están viendo lo que uno hace, me ha pasado de tener algunos pacientes que se han desmayado durante el procedimiento. Haciéndolo por detrás, duele mínimo y el paciente no ve y no se cae. ¿Cómo se entra al hombro por detrás? Palpan el acromión hasta encontrar el borde, el ángulo posterior. Del ángulo posterior 2 centímetros para abajo y 2 centímetros en sentido medial hacia la espina. Aquí ven esta cruz que indica el sitio de inyección. ¿Cómo se dirige la aguja? Palpan por delante la apófisis coracoides y dirigen la aguja postero-anterior y horizontal hacia la coracoides. Cuando topan con hueso, separan 1 milímetro y ahí se inyecta el esteroide. La rodilla, hay muchas maneras de entrarle, es una articulación muy compleja. Aquí vemos en un artículo muy antiguo una artrografía con aire. La rodilla está semiflexionada en el panel del centro y vemos aire en la bursa suprapatelar, que también se le llama receso suprapatelar, en este espacio entre el cóndilo femoral y esto, que es la grasa de Hoffa, y otro poco de aire en el receso posterior. Si la rodilla se extiende, los músculos gemelos comprimen este aire que está atrás y lo mandan para adelante. Por eso conviene aspirar los derrames palpables con la rodilla en extensión, porque se ha exprimido el líquido hacia la parte anterior. Aquí vemos los recesos laterales y aquí vemos en la anteroposterior la bursa suprapatelar o receso suprapatelar.
Los ultrasonografistas dicen que los derrames se pueden aspirar bajo control ultrasonográfico con la rodilla extendida y contrayendo el cuádriceps. Eso es cierto, y es porque el músculo articularis de la rodilla jala hacia arriba, produce un vacío en la bursa suprapatelar y el poquitito de líquido que hay se acumula entonces en este sitio. Pero para la punción a ciega, que es la que yo he hecho toda mi vida, hay que hacerlo en extensión. Aquí vemos de la superficie a la profundidad todas estas estructuras en la rodilla. El retináculo patelar, que es solidario con la cápsula articular. Después vemos la membrana sinovial, que conecta este receso posterior con el suprapatelar. Aquí hay este espacio, este hueco, y ese hueco está llenado por la grasa de Hoffa. ¿Por dónde se punza la rodilla? ¿Por fuera o por dentro? Por 25 años puncé por dentro y por los últimos 27 años por fuera. ¿Por qué? Porque vemos que la grasa que hay del lado medial, vean en esta resonancia magnética, es muchísimo más que la que ven del lado medial. Y esta grasa no es solo subcutánea, sino que es el cuerno parapatelar medial de la grasa de Hoffa. Entonces, medialmente puede haber punciones en seco, mientras que lateralmente la distancia es mínima, y con unos 10 milímetros que entre una aguja, aún con una aguja de insulina, cuando se trata solo de inyectar, pueden hacerlo en el receso lateral, cerca del ángulo superior de la rótula, entre la rótula y el hueso fémur. En la articulación del tobillo, el paciente está acostado, ustedes mueven el pie pasivamente para adelante y para atrás, encuentran la hendidura tibiotarsiana y la aguja se inserta vertical como se muestra aquí. Para la articulación subtalar, el paciente está acostado, supino, toman ustedes el talón y lo desvían en valgo y en varo. Si duele, quiere decir que esa es la articulación afectada y no el tobillo, que solo duele con la extensión y flexión. Entonces buscan un blandito que hay por delante del maléolo lateral. Ese blandito es la entrada al seno del tarso. Se mete ahí la aguja en dirección al maléolo medial. Es una inyección horizontal al revés del tobillo, que es vertical, y van a poder penetrar a esta articulación con total facilidad. El neuroma de Morton es un problema iatrogénico de la industria del calzado. Y es una acumulación de tejido fibroso alrededor del nervio propio, que luego se divide en los nervios, en el nervio común, quiero decir, que luego se divide en los nervios propios para dos dedos contiguos. Los neuromas de Morton son muy plantares y ocurren aquí, del lado plantar de la articulación, se pueden palpar. Aquí vemos una técnica que me enseñó la doctora Lilia Andrade, de aquí de México, que es separar dos dedos y encontrar el neuroma de Morton y dirigir la aguja hacia él. Y aquí tenemos una fotografía hermosa que me prestó el doctor Carlos Fortín de Tegucigalpa, Honduras, que también la he publicado en libros, y es la manera quirúrgica de extirpar estos neuromas. Aquí está la causa del neuroma de Morton, de los callos dorsales, de los dedos de martillo, el juanete, juanetillo, neuropatías compresivas del sural, ojos de gallo, y que la persona camine como pisando huevos, y úlceras en diabéticos. La causa es el mal calzado. Yo le aplico una terapia de shock a las pacientes. Le digo, señora, quítese las botas,
Ponga la bota derecha al lado del pie derecho y la bota izquierda al lado del pie izquierdo. Y mire, ¿cómo va a meter usted ese pie, que parece un tamal, adentro de una estructura rígida como es esta bota? Si usted tira estas botas y usa chanclas, se le van a pasar todas estas afecciones. Por último, la bursa intermetatarsiana en pacientes con artritis reumatoide se sospecha cuando se separan dos dedos. Es una bursa que realmente está entre los metatarsianos, no como el neuroma de Morton, la aguja se inserta vertical. Terminando, describí brevemente los procedimientos que utilicé por muchos años para inyectar o aspirar articulaciones de los miembros con esteroides de depósito. Siempre lo he hecho a ciegas, no tengo acceso a la ultrasonografía. No me refería a la cadera porque ese es un procedimiento incierto, sin apoyo ultrasonográfico o artrográfico. Cada tanto se cuestiona la utilidad de las infiltraciones esteroideas. Sin embargo, utilizadas con prudencia, tal como se enfatiza en la guía de EULAR, que pueden ver en un número muy reciente del Annals of Rheumatic Diseases, las inyecciones esteroideas son de gran utilidad, a corto plazo, por supuesto. Y nunca en miles de infiltraciones he causado infecciones iatrogénicas, aunque sí me pasó en algunos casos de bursitis olecraniana por haber usado un esteroide muy potente que causó atrofia de la piel y generó una vía de entrada. Muchísimas gracias.